Pero atrás de esta barra le llamaban el panteón de la capirotada. ¿Okay? Acuérdense, el hospital civil era nada más para gente pobre. Y aquí los enterraban. A ellos los envolvían en un petate y después le ponían una capa de personas, una capa de cal y una de arena. Personas, cal y arena. Cuando tuvieron que se construyó el Hospital Civil de la Torre de Especialidades, todo eso empezaron a escarbar y empezaron a encontrarse todos los huesos, todos los cráneos, los juntaron y los contaron al último y hubo más de 250,000. Todos esos huesos fueron cremados y las cenizas se los llevaron a diferentes panteones de todo Guadalajara. Okay. Ahora, esta construcción de este panteón empieza en el año 1845. Les voy a mostrar una gaveta que tiene los restos de esas personas, 1845. Se abre este panteón el 1 de noviembre de 1848. Pero por motivos de las enfermedades y la bacteria que había aquí, se cierra exactamente el 1 de noviembre de 1898. O sea que duró exactamente 50 años de guerra. Al día que se cierra este hospital, este cementerio, al día siguiente abrieron el panteón del hospital. Okay. Entonces, ahora de la barda para acá fueron las personas que tenían más dinero. Las tumbas empezaba el precio a 200 pesos y de ahí subía a los precios. Las gavetas costaban de 25 pesos. O sea, podía comprar una gaveta o también las podía rentar. Depende de lo que usted quisiera. ¿Preguntas hasta aquí? Perdón, vengan para que vean esta tumba que está aquí. Se digan que ahí dice Romeo, ¿verdad? Sí. Romeo. Pero se fijan que no hay fecha de nacimiento, no hay apellidos, no hay nada, ¿verdad? Ok, entonces acuérdense de esa tumba. Ok, nos vamos a ir allá y allá les voy a... aquí empiezo la historia y terminamos allá. Ok, vamos a pararnos aquí en las sombritas. Y aquí vamos a voltear para arriba. Allá arriba está la estatua de dos señoras. Esas se llaman plañideras. ¿Quiénes eran las plañideras? Si quieren acérquense más para acá. ¿Quiénes eran las plañideras? Me suena a que lloraban. Que lloraban, ¿verdad? Exacto. Entonces, en aquellos tiempos, recuerden que estamos en un panteón para gente rica.
En aquellos tiempos era muy vergonzoso ver a un rico llorar. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos contrataban a las mujeres pobres para que ellas lloraran por ellos. Eran las clásicas lloronas. Se dice que entre más gritaban, más lloraban, más escándalo hicieran, más rápido iba a subir el alma del muerto. Y así les pagaban más. Aún hay 3 funerarias aquí en Guadalajara que les ofrecen el servicio de plañideras. Una es la funeraria Martínez del Toro, otro es la funeraria Panamericana. Ellos están por Avenida Morelos, casi con esquina con Colonias. Y también si se meten ustedes a YouTube, métanse en YouTube y pongan concurso de plañideras o concurso de lloronas y les van a salir que en Querétaro hay un evento cada año, concurso de lloronas. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces vamos a subir aquí Vamos a y al ratito vamos a Miren, aquí vamos a continuar la foto. ¿Ven esa tumba que dice Rafael? ¿Se acuerdan la que está allá, verdad? Sí. Romeo y Rafael. Entonces, esa tampoco tiene fecha de nacimiento o ¿cómo se llama? Apellidos. Entonces, recuerden que les sigue que estamos en un panteón para gente rica. Los ricos tenían sus sirvientes y sirvientas, entonces tenían sus jueguitos, ¿verdad? Y de ahí nacían los hijos no deseados, a los que ellos les llamaban los bastardos. Entonces, los ricos les negaban el apellido y no les daban ni siquiera educación. Entonces tenemos a Romero, Rafael, tenemos a Teresa, Mónica y otra muchacha más allá, de aquel lado. Pero esta es la historia de esas tumbas. Vénganse por acá. Nos vamos a ir a el panteón. He estado muy bien todos estos días y el cielo tiene los días muy ocupados y como que me estoy enfermando. Ay.
Ok. Bueno, aquí nos encontramos frente al árbol del vampiro de Guadalajara. En los años 1840 llega aquí procedente de Transilvania, Europa, el conde Baldón. Él, como todos los europeos, era una persona muy alta, muy delgada y de tez muy blanca. Y por las condiciones de su cuerpo, a él nada más le gustaba salir a caminar de noche. Cuando están saliendo, él llega aquí, en las noches empiezan a desaparecer cuerpos de niñas, niños y de mujeres. Y cuando aparecían, los encontraban con dos características: dos hoyos en el cuello y completamente secos, ni una gota de sangre. El sacerdote admite que había un vampiro en Guadalajara. Se da un toque de queda. Toda la gente se tenía que meter a sus casas a las 8 de la noche. Pero ya cansados de estarse juntando, encontrándose tanta gente muerta por todos los lugares, los ciudadanos empiezan a unir para salir a buscar al vampiro. Ellos sabían que para matar a un vampiro solamente hay dos maneras. ¿Cuáles son? La estaca. Bala de plata es para el hombre lobo. El sol y una estaca. Entonces, un grupo de ellos sale a buscar al conde Baldón y se encuentran al sospechoso número 1. A él lo agarran, lo amarran y se lo traen a este punto. Aquí lo empiezan a golpear. Mientras lo golpeaban, otra persona se va a un árbol, corta una rama y regresa aquí y aquí le empieza a sacar punta. Le ponen esa rama en el corazón y con una piedra se le empiezan a clavar. Le empieza a salir sangre por el pecho y por la boca. Y él, gritando de dolor, dice: toda esta sangre que estoy derramando será vengada con sus parientes y con sus amigos gota por gota. Le dan una última pedrada y eso hace que la rama le salga por el otro lado del cuerpo y esa rama queda enterrada en esta tierra que es su cuerpo. Con su sangre esa rama floreció y ahora es este árbol. Ahora se dice que si ustedes le cortan una hojita o una rama al árbol, sangre va a salir. Y también se dice que el día que este árbol se seque y se caiga, el vampiro va a resucitar para vengarse de su muerte con los parientes y amigos de la persona que lo mataron aquel entonces. Les recomiendo que cuando salgan en su casa empiecen a investigar quiénes fueron sus parientes para ver si no son y si son parientes, ¿qué van a hacer? Venir a regar el árbol. Venga, vamos. Vamos a sonar, lo más un poquito fuerte. Claro, quizás que traigan una carga.
Quisieras otro, güey, que sigo más. Cuando consiguieron las teléfonos, nomás tenían No, pero capacidad para 20 personas. No, pues es un solo viaje. Sí. Uy, sí. Véngase para acá. Vean esta gaveta. Esta gaveta es de Jacobo Galvez. Ah, mire, si quieren tomar fotos al pasillo ahorita, cuando. Jacobo Galvez es la única gaveta que está vacía. A él se lo llevaron a la rotonda de los jaliscienses ilustres. Él construyó el mausoleo de la familia Corcuera y el mausoleo de la familia Cuervo. Y también construyó un teatro, el Teatro de Royal. ¿Okay? Fíjense. Y aquí, por favor, les voy a pedir un favor de que no se me vayan a recargar en los pilares y subir las fotos para subir las fotos. Subir los pies a la base de los pilares. Tampoco vayan a agarrar las paredes. Venga. ¿Recuerdan que les dije de una tumba de 1845? Esta es. Estos fueron los primeros. Don Semín Palomar murió de 4 años en 1845. Doña Rosa Palomar murió de 16 meses. Doña Luisa Palomar murió de 14 años. Todos Palomar. Este arco es de la familia Palomar. Ellos fueron los que pusieron la parte del dinero de la construcción de este santuario. ¿Okay? Acérquense, por favor. Mira, esta se lo acaban de traer. Está suave. Mire, aquí estamos en la famosa tumba de Ignacio Torres Altamirano. ¿Y qué me acérquese para que no importa? Ignacio Torres Altamirano era un niño que tenía 2 años de edad, pero a pesar de ser tan joven, él tenía mucho miedo a la oscuridad. Sus padres le prendían todas las noches a veladoras y antorchas en su cuarto para que él tuviera luz y así estuviera feliz. Pero una noche sus padres cometen un grave error y esa noche no les cierran bien sus ventanas. Esa noche llega una tormenta muy fuerte que a Guadalajara y una ráfaga de viento abre sus ventanas y apaga sus veladoras y antorchas que tenía prendidas en su cuarto. Con el sonido de la tormenta, Nachito se despierta, pero al verse completamente oscuro, empieza a gritar y empieza a llorar. Sus padres no lo escuchan, pero era tanto miedo que tenía Nachito a la oscuridad que le da un ataque de pánico y entra en un ataque de y le da un ataque al corazón y muere. Al día siguiente lo vienen a enterrar y fue cuando la gente le trajo unos cuantos juguetes. Pero la primera noche que pasa Nachito aquí en el panteón, el guardia de seguridad está haciendo todas sus rondas por todo el lugar cuando él escucha sonidos que venían de esta tumba. Él viene a investigar esos sonidos y a su sorpresa, cuando llega aquí, se encuentra la cajita de Nachito que estaba completamente afuera de su tumba. Estaba parada y estaba abierta. Él ve a Nachito con sus bracitos cruzados y vestido de blanco. Lo único que hace el guardia, se
cerrar su cajita y lo vuelve a enterrar. Pero al día siguiente sucede lo mismo. Su cajita estaba afuera, estaba abierta. Y de nuevo lo vuelve a cerrar y lo vuelve a enterrar. Pero eso pasa por 10 consecutivos días. Ya en el 11º día, el guardia decide contarle lo que estaba sucediendo al director del panteón. Ellos van a hablar con los papás de Nachito. Los papás de Nachito vienen aquí y dicen que Nachito le tenía tanto miedo a la oscuridad que posiblemente él mismo se estaba saliendo de su tumba. Por eso ellos optaron a hacerle esa cajita de cantera. Y esa cajita de cantera tiene una abertura para que así le entre la luz del sol durante el día. Y en la noche se le prenden unas luces para que así su tumba esté iluminada. A una gente le sigue trayendo juguetes y dulces. Se dice que si ustedes le traen juguetes y dulces, Nachito les va a agradecer y los va a estar siguiendo y los va a estar protegiendo en contra de todo mal. Pero también se dice que si ustedes le agarran cualquier cosa a Nachito y se lo llevan a su casa, Nachito se va a enojar con ustedes y los va a seguir, pero los va a estar asustando todas las noches hasta que ustedes regresen lo que se llevaron. Si traen algo para Nachito, lo pueden dejar ahí en esa cabecilla. No le sacamos, no hay problema. Vamos a parar aquí y quiero que busque para allá. Acérquense más para acá. Quiero que vean los dos mausoleos que están ahí. ¿Sí lo ven dónde están? ¿Parados? ¿Sí? El mausoleo que está ahí al fondo es de la familia Luna Corcuera. Ahí tiene una llorona arriba, están cubriéndose la cara. Arriba de abajo de la llorona está un búho. Ese búho es el animal más inteligente de todos los animales. Está flanqueado por 2 calaveras. En el donde está parado el búho, en cada lado tiene un lado y dice norte, sur, este y oeste. Entonces en conjunto significa que no importa en qué punto cardinal estén ustedes, la muerte los va a encontrar algún día. El mausoleo que está a su mano izquierda, más cercano a nosotros, ahí está Florentino Cuervo, el fundador del Tequila Cuervo. Y todo su familia está ahí. Vamos a hacer los semicírculos si gusta. Mire, aquí, acérquese un poquito más para acá. Aquí dice
la señorita Jesús Oseguera. Falleció el 31 de mayo de 876, de 99 años. Pero se fijan cómo está escrito Mayo, con doble L, ¿verdad? Entonces, antes aquí en México había educación nada más accesible para dos clases sociales. Uno de ellos eran los ricos y la otra, ¿cuál era? El clero, ¿no? El clero, sí, exacto. Entonces el clero y los ricos. Entonces todas las personas que trabajaban aquí eran pues personas sin educación. Entonces se fijan con Mayo cómo está escrito. Fíjense en esa tumba cómo está escrito septiembre. No tiene ni la B, ¿verdad? Y le falta la P. ¿Se fijan cómo está septiembre? Y todas las faltas de ortografía que van a ustedes estar viendo son faltas porque no sabían aquellos tiempos. Yo creo que la persona que hizo esta otra que dice igualito, con los mismos errores y todo. Okay. Mire, véngase. Vamos a hacer otro medio círculo. Aquí nos encontramos frente a las gavetas de Joseph Johnston y su esposa Jane Young. Ellos llegan de Escocia aquí a Guadalajara, y cuando llegan aquí a Guadalajara se encuentran en una ciudad muy pobre. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos empiezan a alimentar a todos los ciudadanos que no tenían para comer. También les empiezan a regalar ropa. A pesar de que había muchas enfermedades, ellos no pararon de estar ayudando a la gente. Desgraciadamente, él contrae la lepra. Y muere el 18 de abril de 1896. Y a los pocos meses muere ella. Pero ella muere de soledad. Y la entierran junto a él. Y ahora, estando muertos, aún siguen ayudando a la gente. ¿Cómo? Haciendo milagros. Todo lo que ustedes ven aquí son gente que les viene a rezar y ellos dicen que se les creó un milagro. Había una muchacha que venía todos los días al hospital civil muy seguido por sus tratamientos de cáncer. Los mismos doctores del hospital civil lo dijeron de ellos y ella se vino a rezar aquí y al poco tiempo de estar rezando venció el cáncer. Y esa es la foto de la muchacha que está ahí. Y así todas las cosas que se ven aquí son de personas que ellos dicen que se les hizo un regalo, un milagro. Ustedes pueden venir cualquier día y nomás le dicen al guardia que ustedes van a venir a rezar y se les da permiso de que entren gratis y de aquí se regresan hacia la puerta. ¿Hoy qué es? ¿Jueves? Hoy jueves vamos a tener otro evento en la tarde a las 6 de la tarde que ustedes van a poder entrar gratis y si traen 2 veladores. Entonces va a estar completamente oscuro, pero queremos tener mucha gente con veladoras. Va a estar... tal vez convierte en un momento. Sí. Voy a pedirles que se paren en este cuadro de aquí. Volteando para allá. Vénganse más para acá. Quiero que vean los dos corredores al mismo tiempo.
Ustedes me van a decir qué corredor está más largo, este corredor o este corredor. Este, ¿ya? Ok, bueno, miren, en sí, los dos corredores tienen la misma medida, 144 metros, pero a pesar que tienen la misma medida, son diferentes. ¿En qué son diferentes? Fíjense en los arcos. Los arcos de este lado están más bajos y más anchos, y los arcos de este lado están más altos y más angostos. ¿Ok? Ahora, otra cosa quiero que se fijen. De este lado vamos a ver los arcos, las gavetas que hay en este arco. Mire, desde mero arriba, 3, 6, 9, 12, 15 gavetas. Y de este lado, 3, 6, 9, 12, 15, 18 gavetas. ¿Ok? Entonces esta pared tiene entre arco y arco 18 gavetas, que hacen un total de 950. Y aquí en este lado tenemos 700. ¿Ok? ¿Pregunta? Usted está viendo una de las gavetas muy extrañas, ¿ok? Ese símbolo que está ahí, ¿verdad? Se ha investigado en todo el mundo, nada más hay 3. Nosotros tenemos son los caballeros temerarios, y él es Edward J.W. Paul. God is love. Esto viene, lo único que se puede ver que viene desde Escocia. Okay. Pero ese símbolo nada más hay 3 en todo el mundo. Había también, se fijan en la gaveta que está ahí, Salvadora Pastaña. ¿Sí ven estos hoyos? ¿Sí? Esos hoyos, un día estaba un guardia, un policía, y él escuchó ruidos y salió el guardia y vio que alguien se le estaba acercando, y el guardia le disparó con su pistola. Entonces habló por teléfono a la policía: véngase, o por radio, véngase que acabo de matar a un individuo en el panteón. Se viene toda la policía y dice: pues ¿dónde está? No está nadie. Y ya cuando vieron al otro día todos los balazos que estaban ahí. Párese aquí en la sombrita, junto a la pared, volteando para allá. Ok, mire, vamos a ver. En estas gavetas, en los arcos, perdón, en estos arcos, este pilar que tiene los cables bajando, ese va a ser el número 0, ¿verdad? Luego tenemos 1, 2, 3 sencillos, y tenemos 2 normales. 1, 2. Luego otra vez 1, 2, 3 y 2 normales. Y lo mismo tenemos de aquel lado: 1, 2, 3 sencillos y 2 normales. Entonces, si uno se pone aquí y otro se pone donde está normal, doble, pero ahí le decimos arranquen, misma velocidad, y en camino recto van a hacer un choque de 90 grados, ¿verdad? Entonces, empezando aquí hasta el final del panteón, hay 9 entradas. Estas eran las entradas para las tumbas en aquellos tiempos.
Entonces hay 9 de este lado y hay 9 de aquel lado. ¿Ok? También hay un video que se llama Los Inmortales de Enrique Bombori. Eso fue filmado aquí. Se lo pueden ver en YouTube. Vamos. ¿Estamos transmitiendo en vivo? ¿No? Ah, ok. Miren, esta gaveta es, aquí yace la niña Doña Ignacia Coronado. ¿Se fijan por qué dice niña y luego dice doña? Acuérdense que les dije, el dinero, ¿verdad? Panteón de ricos. Todos los hacendados, a todos ellos les tenía que usted decir don y doña. Pero también ellos les exigían que a sus hijos le llamaran don y doña. Entonces por eso era niña, doña Ignacia Coronado, porque eran hijos de gente rica. ¿Okay? Acá tenemos otra niña, doña. Niña, doña Ramona Arias. Aquí ahorita tenemos una exhibición que se llama Los Jinetes del Apocalipsis. Si quieren entrar, pueden entrar para ver la exhibición. Okay. Yo aquí los espero. Ya, para poner los castigos y vamos a entrar a ahí sí puede subir. Sí, es como lo que ves con escaleras, sí, unas puertas. ¿Tienes de boda? No, es de un balón folclórico y son dos parejas y una video de Catherine y Catrina. Ah, ok, ¿ya le hicieron el concurso? Apenas voy a checar ahorita. Ah, ok. ¿Qué es lo que se ocupa? Ahorita
platicas tú con la secretaria, Ajá. porque no sé si estén dando permisos de un día para otro. Ah, ok, ok. Digo, ahorita yo no trabajo aquí, pero... Pero para preguntar. Gracias. Ok, véngase para acá. Yo creo que fue el formito de los... Vean ese mausoleo que está ahí, con la puerta de vidrio. Este mausoleo es algo especial para mí, es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque ese mausoleo tuvo mucha acción en el año 1926, 27, 28. ¿Alguien recuerda qué hechos hubo en esos años? ...1926, 1927 y 28. La Revolución Cristera. ¿Okay? Plutarco Elías Calles manda cerrar todos los templos y a los sacerdotes los iban a fusilar. Todos los sacerdotes que eran capturados aquí en Guadalajara los iban a fusilar, y ellos de alguna manera convencían a los del ejército para que les dieran la oportunidad de venir a rezar aquí al Panteón de Belén. Pero los soldados no se podían meter y ellos se quedaban afuera, pero los padres se metían e inmediatamente se metían a ese mausoleo. ¿Por qué? Porque ahí hay dos tumbas, y si usted le abre la tumba a una de ellas, la tumba, ahí empieza un túnel, y ese túnel sale hasta donde está el Museo de la Casa de los Perros, hasta la avenida Reforma y con Alcalde. El túnel medía 1.2 kilómetros. ¿Okay? Y actualmente el túnel está de aquí hasta la puerta del panteón, y de la puerta ya fue para allá, ya fue destruido por la construcción. Venga. Sí, pero voy a terminar este. Mire, vénganse, vamos a subir aquí a la rotonda, y quiero que vayan subiendo uno por uno. Miren, estos cuadros rojos que ustedes están viendo fueron pintados a mano uno por uno. ¿10?
Bueno, en realidad nada más son 11 metros. ¿Ok? 11 metros. Ahora, abajo de nosotros existe la primera rotonda de los jaliscienses ilustres. Abajo de nosotros estuvieron Ramón Corona, Manuel Gómez Cordilla, Enrique Iñárritu, Agustín Iñárritu. Estuvieron porque ya fueron trasladados a la rotonda de los jaliscienses ilustres. Desde el piso de las catacumbas hasta abajo, hasta arriba, son 36. Ahora, ustedes saben cuál es esta diferencia entre un cementerio y un panteón. En el panteón hay una capilla o templo donde se puede oficiar misa de cuerpo presente. Perdón. Aquí estamos en el templo, ¿verdad? Aquí, donde ustedes están parados, se ponían a los muertos. Y donde yo estoy parado, se ponía el sacerdote a decir la misa. Ahora, para que sea un templo oficial de un panteón, tiene que tener 3 puertas. La puerta principal tiene que estar volteando hacia el oeste. Que el oeste en un panteón significa eternidad, pero también significa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se diga que este camino tiene cantera, ¿verdad? Y también este camino tiene cantera, y este camino tiene pie de tierra. El Espíritu Santo tiene pie de tierra, porque el Espíritu Santo, hay un versículo en la Biblia que nos recuerda que polvo somos y polvo somos. ¿Tienen cualquier otra pregunta? Miren, aquí vamos a tener desde la semana que entra, bueno, desde el sábado, van a decorar y se supone que una escuela va a venir para construir una catrina monumental. Es una capilla monumental que va a ser la más grande que esperemos. Y también vamos a tener más catrinas, van a llegar más catrinas y va a estar bonito. Y seguido ponen juegos de luces y todo, máquinas con acero y todo eso, va a estar suave. Pero todo esto, sabemos que vamos a tener, va a durar todo el mes de noviembre. Porque en el mes de noviembre, la primera semana, del 1 al 5, del 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, está súper bien. A los recorridos de las 8, la gente empieza a hacer fila desde las 2 de la tarde, para comprar sus boletos. Entonces, las colas llegan desde aquí, desde la esquina, hasta las cuadras o la calle, hasta la del hospital. Entonces, sí, son largas. Pero como es todo lo que vamos a tener aquí, va a estar hasta el 30 de noviembre. Mejor venir como despacito, ¿no? Sí, véngase después, todo eso. Como les dije, yo no soy trabajador de aquí, pero vengo para auxiliarles cuando hay mucha gente. Y ya me tomo mucha pata. Así que, pero hay que salir. Pues vamos por este lado. Muy cerrados pero esta no es porque lo hice. Ya te lo dije.
¿Para qué sufres? Venga, venga. Estoy como... Sí, Que les vaya bien. Gracias por la pastilla. Porque ya nos tomaron una foto en la rosilla. Yo por Y salíamos Rosillo en la parte de arriba. oh, ya.